En este video vamos a aclarar el término de educación. Cuando nosotros vemos esta palabra, regularmente lo asociamos con lo siguiente. Veamos, ubicamos a un profesor, pizarrón y estudiantes que están con sus cuadernos aprendiendo de una temática en particular. Pero vaya sorpresa, realmente educación no es ir a la escuela. Pero, ¿cómo así? No, realmente educación está relacionado con unos términos mucho más amplios que lo que regularmente nosotros hemos entendido como la instrucción, que es la que nosotros aprendemos directamente en la escuela. Entonces, a partir de aquí, vamos a identificar cuáles son esos elementos básicos que integran la educación como tal. Para esto, vamos a ver lo siguiente. Primero, que el término de educación proviene de dos orígenes etimológicamente, que prácticamente son también complementarios. El primero es educare. Estas palabras son de origen latín o latino, y en el caso del primero de educare significa criar, cuidar, alimentar y formar o instruir. Y solo aquí aparece al final la palabra instruir, que está asociada con el término que regularmente nosotros lo identificamos. Pero por lo demás tiene que ver con el cuidado y con la alimentación, que no es exclusivamente del cuerpo, sino es la formación o la práctica como tal de los valores que nos van a ayudar a ser mejores personas. Por el otro lado tenemos la otra raíz, siempre latina, que es educere, que significa sacar o extraer, avanzar o elevar. Y entonces vemos que en ninguna de estas dos acepciones como tal del término de educación aparece de manera directa el aprendizaje de los idiomas o de las fórmulas matemáticas o de la geografía o de los otros aspectos que regularmente asociamos con el término educación. De ahí entonces que decimos que educación no es ir a la escuela, porque todas estas áreas de la formación del cerebro, de la instrucción humana, tienen que ver con la matemática, el lenguaje, con las ciencias naturales, con las ciencias sociales. Eso tiene que ver con un proceso instructivo del cerebro. Y la educación tiene que ver con la formación o con la instrucción de la parte de la voluntad. Entonces no es directamente asociado a la misma área del ser humano. Entonces, el reto para todos nosotros es educarnos. ¿Y en qué va a consistir esta educación? En la formación de los valores humanos. Y esa formación o esa instrucción que en el educar sí aparece, no es una cuestión memorística, no se trata de memorizar o de conocer los conceptos de los valores, sino más bien de la práctica de ellos. Cuando nosotros practicamos reiteradamente una serie de valores o los valores o un conjunto de valores, porque en esta serie de videos vamos a ver la cantidad de valores que vamos a estudiar, cuando nosotros practicamos una, otra y otra vez un mismo valor, vamos a formar hábitos. Estos buenos hábitos van a conducir a la creación, digámoslo así, o a la formación de una virtud. Y de ahí entonces que la educación se refiere a la formación de esos buenos hábitos en todas las personas, y dependiendo de las etapas del desarrollo natural, digamos, del ser humano, está nuestro organismo predispuesto a practicar unos u otros valores. Y en el contexto o en los contextos adecuados, esta formación de estos valores va a conducir a la formación de estas virtudes como tal. Y la aplicación de estos valores, llamadas virtudes, nos va a hacer entonces personas educadas. De ahí entonces que una persona educada es quien practica de manera natural los valores. Y eso es como un reto permanente en todos los ámbitos de la vida, pero principalmente en el hogar. ¿Por qué se dice en el hogar? Porque los llamados por excelencia a educar son los padres de familia, el papá y la mamá principalmente, y luego el resto de los familiares si es que no es un elemento de familia nuclear.
Pero por lo demás, lo que se da en la escuela entonces no es estrictamente o principalmente educación, se da instrucción. La instrucción para aprender a leer, para aprender a escribir, para aprender a sumar, para aprender reglas gramaticales, etc. Aspectos que son importantes en la vida de todo ser humano. Pero aquí estamos dilucidando exactamente el término de educación, que en sus dos vertientes tiene el propósito de formar o instruir en los valores. Por el otro lado, el término de educere, que es sacar, extraer, avanzar o elevar, tiene que ver principalmente con la eliminación o con la extracción de aquellos aspectos que son negativos en el ser humano. La analogía más clásica de este término de educere es la labor que realiza un escultor. Un escultor tiene una pieza gigantesca de mármol. En ella está contenida la obra de arte que el escultor quiera lucir. Pero para hacerlo, lo que va a realizar es un proceso que lleva su tiempo y con las herramientas adecuadas va a ir extrayendo la parte del material que le impide mostrar la belleza de la obra de arte que esté adentro. Y así podemos identificar que en una pieza de mármol para un escultor está contenido dentro lo que él quiera mostrar. Regularmente tiene una idea de qué es lo que va a aparecer ahí y lo que va haciendo es quitando o extrayendo o sacando las piezas del mármol que sobran de la obra de arte que quiere lucir, que quiere mostrar. De esa manera, en la medida que va extrayendo, va a ir apareciendo el arte o la obra que él quiere mostrar. Y de esa manera también el educere, que significa avanzar o elevar, va avanzando en el proceso de modelado de esa obra de arte, o se va elevando el nivel de la persona como tal. De ahí que entonces el educación significa avanzar. Avanzar es un sinónimo de desarrollo, de movimiento, pero de movimiento para algo mejor. No estrictamente un avanzar en el tema estrictamente biológico, porque naturalmente hay un proceso, por ejemplo, de crecimiento. Al alimentar nuestro cuerpo, de igual manera vamos creciendo, por ejemplo, biológicamente o en estatura. Pero aquí se refiere no a lo biológico, sino a la parte de la voluntad, a avanzar en la formación de estos buenos hábitos que van a conducir al desarrollo, digamos, o al avance de tener personas virtuosas. Entonces, todos los países lo que necesitan es ciudadanos o personas que seamos virtuosas, no solo instruidas o formadas académicamente en la parte teórica de los valores, sino en su aplicación. De ahí que, igual en esta serie de videos vamos a analizar los conceptos, las aplicaciones que los valores deben tener en la vida cotidiana de los seres humanos. ¿Para qué? Para que de esta manera ubiquemos las mejores estrategias, las mejores formas para formarnos y para formar los hábitos en los demás. Sobre todo aprovechando estas etapas o estos periodos en los que el ser humano está más predispuesto a hacer suyos los valores, la vivencia de los valores y por lo tanto la formación de estos buenos hábitos, es decir, de personas virtuosas. De ahí que todo país lo que necesita es ciudadanos no solo conocedores de los valores, sino que los viva. No es solo importante saber qué es la responsabilidad, saber las características de la responsabilidad, sino de ser personas responsables. Y de esta manera, en la forma en que se vivan y que se apliquen los valores, vamos a tener entonces una mejor sociedad. Así es que, principalmente para los padres y madres de familia, es el llamado a ejercer el rol verdaderamente de la educación y que es una responsabilidad que se ejerce principalmente en casa. Así que los llamados a ejercer correctamente la educación son los padres de familia y la escuela será un elemento complementario principalmente en el tema de la instrucción y que por supuesto contribuye de una u otra manera a la formación siempre de los buenos hábitos
de los buenos hábitos o de las virtudes, pero que son una extensión de lo que ya se ha hecho en casa. Así que la labor principal es de criar, de cuidar, de formar o de instruir o de avanzar o de elevar en los valores. Los llamados somos siempre los padres de familia. Nos vemos en el siguiente video.